En este tiempo que estamos atravesando, hemos aprendido a hacer iglesia de una forma totalmente diferente a la que conocíamos hasta hace unos meses atrás. Ahora nos comunicamos y nos reunimos a través de una pantalla, mediados por la tecnología, y esto también es una forma de congregarnos. En esta oportunidad Dios ha traído una palabra a mi mente y a mi corazón que quiero compartirles. Hoy vamos a estar hablando de un tema que en lo personal no solamente me ha intrigado, sino que también me ha afectado, porque lo he tenido que experimentar en mi propia vida. Y también he tenido que caminar con otros cuando han pasado por esta misma situación. Cuando Dios parece lejano. Cuando en nuestro andar diario como hijos de Dios, que supuestamente tenemos a ese Padre Celestial que camina con nosotros, no sentimos esa cercanía, no sentimos su presencia. Alguien dijo una vez que lo peor del infierno es no tener la presencia manifiesta de Dios. Y estoy completamente de acuerdo con ese pensamiento. Y a la vez podemos decir todo lo contrario acerca del cielo. Fíjense, lo mejor de estar en el cielo será tener la presencia manifiesta de Dios en nuestras vidas. Y eso va a ser algo glorioso. Eso va a opacar toda calle de oro y mar de cristal. Pero lo que realmente va a ser paradisíaco va a ser tener esa comunión íntima y presencial con nuestro Creador, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero cuando hablamos de este tiempo, y no del aspecto eterno de nuestras vidas, cuando hablamos de acá, no del más allá, nosotros podemos experimentar la presencia de Dios ahora, en este tiempo. Y los salmos son muy expresivos respecto a este tema. David decía, en tu presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a tu diestra para siempre. David estaba hablando de este lado de la vida y no del más allá. Ahora también podemos disfrutar y deleitarnos en la presencia de Dios. Pero sin embargo también podemos encontrar en la Biblia a hombres y mujeres que han experimentado la ausencia de esa presencia. Hijos de Dios, hijas de Dios, que lo aman, que lo buscan, pero que han tenido que pasar por valles y desiertos, donde ese Dios que una vez escuchaba, que hablaba, que respondía, ahora parece estar callado, parece que no actúa y que nos ha olvidado. Y esa experiencia durante los siglos de la historia cristiana la han vivido también hombres y mujeres de Dios. Incluso hay una expresión para referirse a esta angustiante situación que muchos la han llamado la noche oscura del alma. Muchos hombres y mujeres de Dios han usado estas palabras para expresar el dolor que han vivido. La noche oscura del alma. Mi alma está en tinieblas porque no tengo a Dios cerca de mí. A veces hemos leído la Biblia y cada palabra nos toca el corazón, nos habla, y nuestra alma se regocija de la emoción de que Dios nos esté hablando, que nos esté ministrando, que esté supliendo nuestra necesidad, que nos traiga claridad y luz a esa decisión que estamos por tomar. Y eso es algo realmente maravilloso. Pero hay otras veces en que esa misma palabra parece que no tiene significado para nuestras vidas. Parece como otro libro más que abrimos y cerramos y salimos igual. Hay momentos que cuando oramos a Dios podemos sentir que Él nos está escuchando y nos está hablando, pero hay otros en que esas oraciones parecen rebotar en las paredes y no fueran a ningún lado, porque Dios está en silencio. Y no siento completamente nada. Nos preguntamos entonces, ¿pero dónde está Dios? ¿Dónde estás, Señor? ¿Qué es lo que está pasando? De alguna u otra forma, todos alguna vez hemos pasado por esa misma situación. Y la pregunta para un hijo o una hija de Dios es, ¿qué hacer
cuando Dios parece tan lejano. Vamos a compartir en esta oportunidad el Salmo 13. Son solamente 6 versículos, lo voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas. El Salmo 13 dice así: ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mi adversario se regocije cuando ya sea sacudido. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. Este salmo fue escrito por David, un hombre que conocía la aflicción. Un salmo que fue escrito cuando David huía de Saúl, ese rey que lo quería matar. Y David, cansado de la persecución, afligido de tan gran manera, escribe un salmo como este. Es un lamento a Dios, expresando lo que está en su corazón. Hay alrededor de 50 salmos de lamento en la Biblia. Y realmente, qué difícil sería para nosotros si en la Biblia solamente encontráramos hombres perfectos, que no cometen pecado, o que no tienen debilidades, o que no expresan sus emociones y la frustración que a veces sentimos en esta tierra. En este caso vemos a un hombre angustiado, triste, temeroso, descubriéndole su corazón al Señor, describiéndole a Dios su situación. Hay un hermoso pensamiento que alguien dijo una vez acerca de los salmos, que dice así: los salmos no solamente son la palabra de Dios revelada para elevarnos en adoración ante su presencia, sino que también son las palabras que Dios nos dejó escritas para que le hablemos a Él. Es decir, nosotros recibimos de los salmos, pero también son herramientas para poder decirle a Dios cómo nos sentimos y cómo estamos en esta vida. Y el Salmo 13 es un ejemplo de esto. Está dividido en 3 partes de 2 versículos cada uno. Los primeros 2 versos nos hablan del lamento de David. ¿Por qué se lamenta? Los versos 3 y 4 hablan de la petición de David, de la petición que él hace por ese lamento. Y finalmente los versos 5 y 6 hablan de la adoración que él expresa a Dios. Y vamos a dividir este mensaje en estas 3 partes. Vamos a ver en primer lugar el lamento. Los primeros 2 versículos dicen así: ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Encontramos acá 4 veces la pregunta ¿hasta cuándo? Definitivamente David estaba en una situación desesperante. Ha pasado mucho tiempo esperando y ya no aguanta más. Y dice: ya está bien, Señor, ¿hasta cuándo es esto? Ya no soporto más. Acá vemos a David con un grito desesperado, donde expresa su dolor, donde expresa una angustia, un clamor de necesidad, pero ya, ahora. David estaba huyendo de la persecución de un rey, y se calcula que pasó huyendo de Saúl entre 8 o 9 años, y que muchas veces no tenía ni siquiera para comer. Tampoco tenía una fecha certera de cuándo iba a terminar esa persecución, y hasta llegó a pensar que Dios lo había olvidado para siempre.
Y yo quiero preguntarte si vos no has estado en situaciones en las que sentís que Dios no está haciendo nada, que no te está respondiendo, donde no sentís su presencia, y no solo por un día, sino tal vez por un largo tiempo en tu vida, al punto que podés decir, ¿dónde está el Dios que yo una vez conocí? El Dios que me habló, el Dios que me transformó, ese Dios que era evidente en mi vida. Y ahora no hay nada, y pasa el tiempo y nada. Yo no sé si vos estuviste ahí, pero a mí me ha pasado, yo he estado así en muchas oportunidades. Y no solamente la pregunta ¿hasta cuándo?, sino la más común, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? En muchos salmos de lamentos encontramos la misma pregunta. ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación?, dice un salmo. Otro dice, ¿por qué me has olvidado? Esto lo dicen los salmistas. Ahora está la tribulación y te mantienes alejado. Lo interesante es que en ninguno de estos salmos encontramos que Dios reprenda o que rechace a ninguna de estas personas que van a expresarle su lamento. Dios está abierto a recibir nuestro lamento y Él es paciente. Dios nos escucha. Dios muestra su compasión a aquellos que con sinceridad le dicen, Señor, ¿por qué? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Dónde estás, Señor? Y descubrir eso en la palabra de Dios vale oro para nosotros. Ese Dios que es 3 veces santo, que también es fuego consumidor, también es paciente, Él también escucha, Él también entiende, aún en silencio, aún cuando parece distante. La palabra nos enseña a presentar nuestra queja, nuestro lamento, con sinceridad, pero también a no quedarnos en el reclamo o en el reproche, sino que este salmo va en un camino ascendente hasta llegar a la adoración y la gratitud que Dios espera de nosotros. Acá es donde se unen esas dos verdades. Por un lado, ser agradecidos, pero también ser sinceros delante de Dios cuando estamos mal. Dios es el lugar más seguro donde vos puedas presentar tu queja. Dios está a la espera de que sus hijos angustiados vayan a Él. Anda a Él, anda ante la presencia de Dios. Ese es el llamado de este salmo. Y acá vemos 4 razones en estas preguntas, 4 razones de su lamento. La primera es, Dios aparentemente se olvidó de David. Cuando dice, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? La ayuda no llegaba y la conclusión de David es que Dios se olvidó. Lo más difícil es la espera. Lo más difícil es que hay que esperar. Y el problema es que nosotros muchas veces estamos apurados, pero Dios no. El tiempo no es un factor que afecte a Dios, porque Él ve la película completa, de principio a fin. En segundo lugar, vemos la segunda razón del lamento es que Dios ha escondido su rostro. Dice, ¿hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Si nosotros nos examinamos, casi la totalidad de las veces es porque hay pecado en nuestra vida. Dios esconde su rostro cuando hay pecado no resuelto, no confesado, no arrepentido en sus hijos. Pecados que no hemos confesado, ni que nos hemos arrepentido, y que tal vez estamos jugando con ese pecado, y que estamos viviendo en esa práctica. Y entonces Dios decide esconder su rostro, y que no sintamos su presencia, que sintamos su ausencia. Dios pone distancia cuando el pecado está en medio.
Y la realidad es que el pecado afecta nuestro compañerismo y nuestra intimidad con el Señor. Entonces Él se retrae, se aleja y nosotros experimentamos su ausencia. Entonces, cuando sentimos que Dios parece lejano, lo primero que deberíamos hacer es revisar nuestro caminar en santidad, en pureza, delante de Dios. La tercera razón de su lamento es el pesar emocional de esa situación. ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma teniendo pesar en mi corazón? Fíjense, la frase tomar consejo en mi alma es como si vos hablaras con vos mismo y estás dentro tuyo, aconsejándote internamente, pero nada tiene solución y terminás teniendo pesar en tu corazón todo el día. Esa lucha interna te lleva a un pesar que no tiene fin. La cuarta razón de su lamento es la reacción de sus enemigos. Él le dice, ¿hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Su lamento tiene que ver con que él no siente a Dios. Qué triste es cuando pasan los días y pasan los años y nos acostumbramos a estar alejados de Dios. Y no reaccionamos y nos preguntamos, Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Señor? La pregunta es cómo manejamos esa lejanía de Dios, esa aparente distancia. ¿Estás conforme? ¿Ya te acostumbraste a no leer la Biblia? ¿Te acostumbraste a no orar? ¿Ya te acostumbraste a no congregarte? Cuando verdaderamente conoces a ese Dios, vas a buscar la forma de arreglar las cosas. Veamos que desde el lamento, entonces David pasa a la petición en los versos 3 y 4. Él dice, considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Acá vemos 3 peticiones, y en la última petición vemos que dice 2 veces, no sea que. La primera petición, considera, mira Señor, evalúa esta situación, de una forma que esto sea favorable para mí, porque tú, Señor, me conoces como nadie. La segunda petición es, respóndeme, Señor. Tú ves, Señor, lo que está pasando. Tú has oído mi voz varias veces, te lo he pedido, te he reclamado. Ahora yo quiero escucharte, Señor. No guardes silencio, Señor. Y la tercera petición es, ilumina mis ojos. La frase original en el hebreo se refiere a cuando la vida se va apagando, cuando uno se está muriendo, cuando los ojos se van cerrando. No sea que duerma el sueño de la muerte. Por eso, Señor, dame vida, dame esa vida abundante. Tristemente, en lugar de hacer lo que hizo David, de buscar a Dios, muchos de nosotros, al pasar este tipo de situaciones, nos volcamos al mundo y nos envolvemos en la basura y en los entretenimientos que el mundo nos ofrece, pensando que esto nos traerá alivio, cuando en realidad lo que esto hace es traernos más frustración. David se vuelca a Dios, ora a Dios, pide a Dios, le dice, Señor, considera, respóndeme, ilumina mis ojos. Hermanos, no encontraremos solución a la lejanía de Dios alejándonos más de Él. No, la solución está en buscarlo más. David estaba al borde de la muerte y a veces Dios nos lleva al borde, ahí donde ya no nos queda nada más, donde no hay recursos, donde no hay ideas ni fuerzas para que nosotros podamos decir, Señor, solamente te tengo a ti.
Así llega David en un gran lamento que lo lleva a la petición, y esa petición lo conduce hacia lo impensable, hacia la adoración. Y lo vemos en los versos 5 y 6. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. Podemos preguntarnos qué le pasó a este hombre, qué fue lo que lo llevó desde el lamento hacia la adoración. Y lo evidente en este pasaje fue el cambio de enfoque de David. Él comienza enfocado en sí mismo, en su problema, en su necesidad, y termina enfocándose en la misericordia y en la salvación de su Señor. Eso le trae confianza, le trae alegría, y eso lo lleva a cantar y a considerar que Dios lo ha colmado de bienes. Le dice: Señor, tú eres misericordioso, tú eres el Dios que salva, por eso me puedo regocijar en ti. Yo canto al Señor porque cuando hago memoria veo que me has colmado de bienes. Puede venir un ejército contra mí y matarme, pero no me puedo quedar sin reconocer que tú has sido bueno, bueno en toda situación. Y por eso te canto, y por eso te adoro, y por eso te alabo. No importa que a veces te sienta distante. ¡Qué maravilla, hermanos! Ese es el cambio de enfoque que nosotros también necesitamos. Salirnos de nosotros, dejar de mirar nuestras propias miserias y enfocarnos en Dios, enfocarnos en su gracia, enfocarnos en sus bendiciones, en los favores de Dios, enfocarnos en sus cosas, profundizar en el conocimiento de Dios, estudiar su palabra, conocerlo de modo que nos lleve a adorarlo. Mis hermanos, cuando ustedes salen de su lamento, cuando claman en oración y hacen memoria de quién es tu Dios y cómo ha sido su obrar con vos, entonces van a poder decir, como dijo David, y salir del lamento y comenzar a cantar y adorar a Dios porque te ha colmado de bienes. Esa es la promesa que contiene este salmo. No es un salmo que está enfocado en sentimientos, no es un salmo enfocado en emociones y que te quedás ahí sin hacer nada, sino que comienza con las emociones y qué bueno que es porque podemos expresarlas ante Dios, pero de ahí camino con Dios, le busco, me acerco y termino entonces en la adoración que Él se merece. Y ya salís de tus limitaciones y de tus problemas, salís de tu dolor y te enfocás en su gran poder. Y así como lo ha hecho antes en tu vida, ahora confías en que Él lo volverá a hacer, confías en que Él lo hará otra vez. ¿Cuántas veces Dios nos ha sacado de enfocarnos en todo lo que nos falta para enfocarnos en todo lo que Él ya ha hecho por nosotros? Elijamos interpretar nuestras circunstancias a través del amor y la fidelidad de Dios y no a la inversa. Elegí no interpretar el amor de Dios a través de tus problemas, a través de tus circunstancias, a través de tu dolor. Pero si no conoces a Dios, si Él no se ha revelado en tu vida, entonces lo que seguramente va a pasar es que te vas a quedar en el lamento y vas a seguir pidiendo enfocado en vos mismo y no enfocado en lo que Él es. Para ir terminando, vamos a recordar algunas cosas. Si sentís que Dios está ausente, si sentís que Él está lejano, que está distante, recordá que hay algo que no cambia, y esa es su palabra, y que Él tampoco cambia, porque su palabra permanece para siempre, y Dios es inmutable.
Debes fundamentarte en su palabra y en su fidelidad. Si vos te fundamentás en lo que sentís, te vas a hundir. Pero si basás tu fe y tu obediencia en la palabra inmutable de Dios, te vas a poder sostener, te vas a poder mantener firme, porque Dios es fiel y siempre lo será. No depende del tiempo ni de la circunstancia que estás pasando, porque Dios permanece fiel, sus promesas siguen en pie. Tu labor es seguir buscando, tu labor es, sí, lamentate, expresale tu dolor a Él, pero no te quedes ahí. Busca al Señor con todo tu corazón y espera en Él. Por último, hemos visto que esta experiencia de un Dios lejano, de un Dios distante, no es algo único de nosotros. Hay un hombre como David y muchos otros a través de la historia de la Iglesia y a través de los siglos, pero hay un ejemplo mayor y el más importante, el ejemplo de un hombre, el Dios hombre, y ese es nuestro Salvador, el Señor Jesús. ¿Se acuerdan del grito en la cruz? ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan cuando Él exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús lo vivió primero que vos y que yo. El Hijo de Dios lo sintió. Él experimentó el abandono de Dios. Fíjense qué misterio, Dios el Padre abandonando a Dios el Hijo. Esto es algo incomprensible para nuestra mente. Pero Jesús lo sintió y exclamó, ¿por qué me has abandonado? Jesús experimentó el abandono de Dios, como seguramente vos y yo podemos haberlo sentido. Por eso podemos tenerlo a Jesús como nuestro mejor y mayor ejemplo, y podemos decir, porque Él fue abandonado, hoy yo tengo acceso directo al Padre que no abandona, por lo que Jesús ya hizo por mí. Él fue abandonado para que nosotros no seamos abandonados. Él fue rechazado para que nosotros nunca seamos rechazados. Él abrió una puerta para que nosotros podamos entrar con confianza al trono de la gracia, para que nosotros encontremos entonces gracia para el oportuno socorro, para que nuestras oraciones sean escuchadas y para que tengamos esperanza en Él y solo en Él. Oremos. Señor Jesús, en muchas situaciones nosotros no vamos a poder comprender por qué tú a veces callas, por qué tú a veces te mantienes lejanos, distantes, pero a través de tu palabra nosotros hemos entendido hoy que a veces hay pecado en nosotros que nos aleja de ti. Hay orgullo, hay resentimiento, hay pensamientos que nos atormentan y que no caracterizan a un hijo o a una hija de Dios y que por lo tanto nos alejan de ti, Señor. Y nos preguntamos, Señor, ¿a dónde estás? Ayúdanos, Señor, a arreglar esa situación, a arrepentirnos, a confesarlo y a caminar de una forma que sea digna de un hijo de Dios. Señor, ayúdanos. Tu palabra dice, acércanse a Dios y Dios se acercará a ustedes. Por eso, Señor, perdónanos. Perdónanos cuando nuestro caminar contigo sea basado en experiencias, en emociones, en sentimientos, y no en verdades absolutas e inamovibles que tú nos muestras en tu palabra. Perdónanos, Señor. Cámbianos, Señor. Tú eres fiel, tus promesas no cambian, y como no cambian, yo me esconderé en tus promesas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.